El título del mensaje es Apasionados por Dios. Apasionados por Dios. Pero antes de comenzar, quisiera ver si ustedes son buenos puertorriqueños. Y para ello, completen la expresión. Veo por aquí a unos hermanos venezolanos, así que vamos a ver si también, ¿verdad?, son buenos venezolanos, yo no sé. O de cualquier nación que esté aquí. Pero hay unas expresiones que nosotros usamos. Vamos a ver si saben. Al que madruga, oye, 100. Dios arriba, yo abajo. Él me cuida y yo. Yo también. Lo que pasa es que ese es nuevo, ese es ese otro. Él me cuida y yo trabajo. Ve más. Estas son expresiones que usamos, ¿verdad?, en nuestra idiosincrasia como puertorriqueños. Y hay gente que piensa que salen de la Biblia, ¿verdad?, que son bíblicas, pero no salen de la Biblia. No. Sin embargo, Jesucristo, en el corto tiempo de su ministerio aquí en la tierra, utilizó muchas veces, ¿verdad?, expresiones cortas, pero muy afiladas, muy contundentes y que llegaban, ¿verdad?, y que era imposible olvidarlo. Y estas expresiones se han utilizado por siglos y siglos. Han seguido diciendo, no solamente los que son cristianos, sino inclusive aquellas personas que no conocen al Señor también, y todo el mundo las conoce, ¿verdad? Conoce muchas de ellas. Y yo quisiera mencionar algunas. Por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. A los fariseos dijo, sepulcros blanqueados. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y otras más que dijo el Señor. Luego, sabemos que el Señor muere en la cruz, resucita, comparte también unas palabras en ese periodo con sus discípulos y luego asciende a los cielos. Y habían pasado luego de esto aproximadamente unos 60 años. El apóstol Juan, el discípulo amado, ha sido desterrado a la isla de Patmos por su fe, se encuentra allí y unos 60 años después que el Señor asciende. Entonces trae una revelación a la iglesia del Señor a través de Juan, se la da Juan, Jesucristo. Y encontramos también en esta revelación que es recogida en el libro de Apocalipsis, encontramos también expresiones así, cortas, pero ¿verdad?, que han tocado, han entrado a nuestra vida, a nuestra mente, y ahí no las hemos podido sacar. Y quisiera hoy predicar de una de estas expresiones y su contexto, donde el Señor dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miles y miles de matrimonios son deshechos, disueltos, acabados, destruidos. Y estas palabras estaban en ese proceso.
ya yo no te amo. Ya yo no la amo. Ya yo no lo amo. Hay otro refrán que también nosotros conocemos, ¿verdad? Pero me lo encontré curioso porque hay una modificación que no conocía y a lo mejor usted tampoco conoce. Y es ese refrán que dice, donde hubo fuego, oye, como lo saben. Ahora lo que no saben es lo que sigue, dice, donde hubo fuego, cenizas quedan, pero aprendí a barrer. Sí, lo llevan al extremo. Nunca olvido que mi amada esposa me enseñó recién convertido hace muchos años. Ella me dijo algo, me dijo lo siguiente, me dijo, Joel, el amor nunca deja de ser. Y me lo repetía. Me dijo, si verdaderamente hubo amor, este nunca deja de ser. Y esas palabras, Mari no se las sacó de la manga porque era que estaba súper enamorada de mí y no quería perderme. Tú sabes, y entonces, espérate, vas a decírselo tempranito. No, esas palabras están en la palabra del Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:8 precisamente dice eso. Dice, el amor nunca deja de ser. Entonces vemos que por un lado el Señor Jesucristo dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vemos por otro lado que la palabra dice que el amor nunca deja de ser. Y entonces parece una contradicción. Parece una contradicción. ¿Qué quiso decir el Señor con esta palabra? Tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿Qué implicaciones tiene eso en nuestra vida hoy? Como hijo, como hija de Dios. Y quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Okay? Porque aquí vamos a ver de esas 7 iglesias, vamos a estar hablando de la primera iglesia, que es esta, la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Antes de continuar, mira, tanto el ángel como las estrellas que habla ahí, que dice el Señor la tiene en su diestra, se refiere a los pastores y ministros, los ancianos sobre estas iglesias. Y los 7 candeleros, lo que representa son las 7 iglesias. De hecho, en el capítulo 1, versículo 20, te aclara que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿verdad? Y te lo aclara ahí. Seguimos, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mira, hasta aquí, a cualquier cristiano que le preguntara, mira, ¿de qué iglesia tú eres? De la iglesia bautista de los Efesios. ¿Verdad? Porque hasta aquí todo está. Pero el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Padre, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti nada puedo hacer.
Te pido, Señor, que me ayudes, que nada salga de mi boca, Señor, que no esté conforme a tu deseo en este día. Te pido, Padre, Espíritu Santo, que seas tú tocando el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. De aquellos que te conocen y de los que no te conocen también, Padre. Sabemos, Padre, que si tú no haces la obra, nada ni nadie puede hacerla. Y que podamos darte la gloria, el honor, la honra en todo momento. A ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Así que está Cristo, es quien da esta revelación que recoge el libro de Apocalipsis. Está hablando de estas iglesias primero. Y entonces, ¿cómo era esos tiempos? ¿Qué era lo que pasaba con esta ciudad? Es importante entender lo que estaba experimentando esta iglesia dentro de, porque Éfeso era un lugar, era una ciudad. Y esta ciudad era en ese tiempo posiblemente la de mayor prominencia, importancia, de sus puertos allí tremendo, todos los caminos conducían hasta allí, tenían mucho comercio, una metrópoli, ¿verdad? Con muchas cosas importantes. Estaba allí también una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana o la diosa Artemisa, donde allí, ¿verdad?, iba la gente a hacer sus ritos. Los criminales, por ejemplo, si tú llegabas allí, pues entonces no te hacían nada, ¿verdad? Gozabas de esa inmunidad una vez llegabas a ese lugar, independientemente de los crímenes que tú hubieras cometido. Así que imagínense lo que llegaba allí al templo de Diana y Artemisa. Una idolatría terrible, rampante, un negocio allí haciendo imágenes de ídolos. Y no solamente eso, sino que esta diosa que se relaciona con la casa, con la naturaleza, con la procreación y todo esto también. De hecho, una de las estatuas que se ve tiene una imagen con muchos pechos y todo eso. O sea, estaba toda esa relación allí. Habían unas sacerdotisas, entre comillas, porque realmente eran unas prostitutas. Pero que parte de los ritos que hacían a esta diosa eran unas orgías que hacían allí. Una cosa horrible, una depravación moral. Así que sí había dinero y había todo esto. Era una ciudad protegida por el Imperio Romano. Gozaba de ciertas libertades, una ciudad judicial. Pero completamente decadente moralmente, completamente de mucha idolatría, de mucha... el reino de las tinieblas allí entronado sobre esa ciudad. Allí el apóstol Pablo llega en su segundo viaje misionero y ahorita vamos a ir a Hechos 19. Allí registra, ¿verdad?, viene de Corintio y entonces llega a Éfeso. Cuando llega allí se encuentra con unos discípulos de Juan el Bautista. No habían ni siquiera escuchado del Espíritu Santo ni nada de eso, o sea que el mensaje estaba a medias. Él les habla, el Señor empieza a obrar, a transformar estas vidas, se queda allí. Por 3 meses estuvo enseñando en la sinagoga. Dice la palabra que habló con denuedo, o sea que habló con valentía, porque lo que él estaba enseñando era completamente contrario al sistema y a la religión judía, porque ellos se habían desviado realmente de lo que Dios había establecido, ¿verdad? Así que estuvo allí por 3 meses hasta que finalmente se endurece el corazón de estas personas, no creen y lo botan de ahí. Se abren otras puertas. Entonces estuvo 2 años, registra, y luego lo puede leer con calma en Hechos 19, 2 años enseñando la palabra de Dios en las horas que comprendían el mediodía por ahí, que era un tiempo de un receso, un descanso. Era mucho calor, pero ellos no les importaba, tenían sed de Dios, anhelo por el Señor. Y Pablo, y ustedes saben, y ahí estuvo 2 años, dice la palabra, cada día enseñando la palabra del Señor. Así que eso es parte de lo que estaba pasando en esta ciudad, y es a esta iglesia en esta ciudad que el Señor da el primer mensaje.
donde vemos esta palabra corta, pero que toca nuestro corazón, cuando le dice a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mientras me preparaba, decía, si puedes decir esta oración, si tú puedes decir esta oración, si tú pudieras decir esta oración, Señor, sé que algo en mí ha cambiado, se ha enfriado, se ha debilitado. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? Qué tremenda petición, qué tremenda oración. ¿Qué puedo hacer? Dios quiera y puedas hacerte esa pregunta en el día de hoy. Y el Señor siempre hace provisión. Nosotros no somos un barco a la deriva, no estamos sin una guía para nada. Aún eso, cuando llega la duda y uno dice, pero ¿qué quieres decir, Señor? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Inmediatamente en el próximo versículo, en el versículo 5, hay 3 elementos, 3 directrices que el Señor nos da inmediatamente. Dice, primero, recuerda por tanto de dónde has caído. Lo primero, recuerda de dónde has caído. Y vemos ahí donde la parte del hombre, porque el Señor nos ha devuelto a los hijos de Dios nuestro libre albedrío. La gente habla del libre albedrío, pero con desconocimiento, sin conocimiento. Porque la palabra dice que el evangelio es locura para los que no conocen al Señor. Dice que el hombre natural está muerto espiritualmente, que no puede entender el evangelio porque está muerto. Así que ¿qué libertad de qué? Bueno, tú tienes libertad para escoger entre Coca-Cola o Pepsi-Cola si quieres. Pero tú no tienes libertad para decidir escoger a Dios. Cuando Adán pecó, el hombre perdió, la raza humana perdió esa capacidad. Esa muerte espiritual pasó a todos los hombres. Están muertos espiritualmente hablando, por lo tanto no pueden escoger a Dios. Pero cuando Cristo viene a tu vida, entonces es restablecida esa comunión. Él imparte vida espiritual. Y entonces sí tú puedes entender y entonces puedes decidir agradar a Dios o no agradar al Señor. Y el Señor aquí primero dice, recuerda, o sea, en la parte humana de tu intelecto, de tu alma, Él dice, haz esto, recuerda, tú sabes. Recuerda de dónde has caído. Trae a tu memoria eso. Segundo, arrepiéntete. Y la palabra en griego que utiliza aquí implica un cambio de mente espiritual. Claro, el griego es mucho más rico que el español. Y entonces por eso es que se pierden estas cosas. Porque uno piensa en arrepiéntete y lo utiliza como si fuera un sinónimo de remordimiento. Hay una diferencia. Remordimiento es cuando, ¿verdad? A ti te enseñaron unos principios, a tu papá, a tu mamá, en la escuela. En la Liga Atlética Policíaca, yo estuve ahí. Te enseñan unos principios, unos valores morales. Y entonces cuando tú te sales de ahí, pues hay un remordimiento. Pero ¿qué pasa? Que el remordimiento no produce cambios. ¿Cuántas veces ustedes que están aquí intentaron en sus propias fuerzas cambiar hábitos y estilos de vida, vicios y otras cosas que ustedes tenían y lo trataban, pero no podían? Porque realmente no tenemos en el remordimiento, en esa condición humana, no tenemos la capacidad para ello. Pero cuando Cristo viene y el Espíritu Santo nos capacita, entonces tenemos el poder y la fuerza de Él, y cuando Él dice arrepiéntete, está hablando de eso, está implicando, está diciendo, tú tienes algo espiritual ahora que antes no tenías, que el hombre inconverso no tiene. Por lo tanto, arrepiéntete. Tú no te has quedado sin eso. Si tú eres hijo, tú eres hijo. Si tú eres hija de Dios, eres hija de Dios. Y esas cosas que Dios te ha dado permanecen para siempre. Arrepiéntete. Y tercero, haz las primeras obras. Así que nos dice, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces uno podría empezar a especular.
En esta iglesia, ustedes saben que la única norma de fe es la palabra de Dios y nosotros nos mantenemos ahí. Y toda verdad que saquemos, la tenemos que sacar de la palabra de Dios y no podemos venir aquí e inventarnos las cosas como hace la gente por ahí. Y el Señor no nos deja sin un entendimiento de esas primeras obras, porque el libro de los Hechos, un libro histórico en el Nuevo Testamento, recoge parte de esas primeras obras de lo que estaba pasando allí. Y yo quisiera que fueran conmigo a Hechos capítulo 19, del 13 en adelante. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, mira esto. Bueno, porque ya yo les dije cómo estaba aquello. Ellos vieron una oportunidad, porque todo esto cobraban este tipo de cosas. Vieron un negocio, vieron al apóstol Pablo allá y los demonios, y muchachos, vamos a ser chavos aquí. Y dice en el versículo 13, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Claro, porque ellos no eran cristianos, no tenían una relación con el Señor. Versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, y mira esto, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Eran 7, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, eran 7, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a casa desnudos y heridos. Yo leía esto, recordaba cuando yo estaba en Emeterio Colón, Atuqui, 34 años atrás. Toma. Y siempre había las peleas en la escuela. Y ahí había muchas peleas. Cuando yo estudié ahí estaba la pelea. No sé ahora, ¿verdad? Y siempre era que quién ganó. Tú sabes, como que... no, yo gané, yo le di. Que decía, tu chavo tienes que ver la cara al otro. ¿Verdad? Siempre, ¿verdad? ¿Quién era el que había ganado? ¿Qué si esto? Y estaba como que esa duda. Y la gente reclamando la victoria. Pero hermanos, aquí yo creo que no hay problema. Porque yo le voy a dar un hint, ¿verdad? O sea, si tú entras a una pelea con pantalones y tú sales sin pantalones. Okay. Ya eso, hermano, ya eso te da un hint de quién ganó, ¿ok? Eso debe darte una idea. Así que esta gente estaba desnuda y herida, ¿verdad? Este demonio le dio hasta dentro del pelo. Pero entonces mira lo que ocurre después. Dice, y esto fue notorio, y ahí es que vamos a las primeras obras, a lo que estaba pasando en esta iglesia. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía, versículo 20, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que cuando buscamos esas primeras obras de esta iglesia en Éfeso, aquí vemos parte de ello, que la misma escritura nos aclara. Y lo he puesto de esta manera. En el versículo 17 dice la palabra que tuvieron temor y magnificaron el nombre del Señor. O sea, hubo una sensibilidad especial, espiritual. En otras palabras, ante la obra de Dios, ante los milagros del Señor, lo que estaba pasando, ellos estaban sensibles, pudieron reconocer y ver la obra de lo que Dios estaba haciendo. Y entonces tienen temor, un temor reverente, y magnifican al Señor, que no, en otras palabras, ante la obra poderosa del Señor, ellos respondieron en adoración al Rey. Así que lo primero, esa sensibilidad espiritual. Segundo, el versículo 8 dice que venían confesando, 18, perdón, venían confesando y rindiendo cuentas de sus hechos. Así que había transparencia y sujeción también. No tenían temor de decir las cosas y como son. Transparencia. Y sujeción porque dice que rendían cuentas de sus hechos. O
O sea, reconocían el liderato de los pastores, de los ancianos y venían. Así que sensibilidad espiritual ante la obra de Dios y responden en adoración. Mira las primeras obras. Y el versículo 19 ocurre un evento impactante, ¿verdad? Porque dice que muchos de los que habían practicado la magia, la hechicería y todo este revolú en esa ciudad tan terrible, que pareciera que están hablando del Puerto Rico de hoy, de los tiempos de ahora. Dice que traen sus libros, los queman delante de todos. Delante de todos. Y lo que quemaron representaba un costo, ya les dije, ¿verdad?, de 50,000 piezas de plata. Así que el tercer punto es consagración. O sea, ellos dejaron y abandonaron todo aquello que no glorificara al Señor por amor a Dios. Habían encontrado algo maravilloso y glorioso en Cristo Jesús, que lo demás realmente no tenía importancia. Lo dejaron, lo abandonaron todo. Esas falsas creencias. Allí lo entregaron todo. Confiaron en la plena provisión de Dios porque toda esta gente recibía un ingreso de eso. De hecho, en el capítulo 20 de este libro de los Hechos, hay otro incidente también porque precisamente se quejaron Demetrio, porque era uno de los artesanos y de los que hacían los templos de plata y los vendían y todo eso, y le estaban acabando el kiosco. Porque ellos se lucraban también de esto. Pero estas personas conocieron a Cristo y confiaron. O sea, parte de la consagración implicó que confiaron en Dios, en la provisión de Dios. Y también estuvieron dispuestos a pagar un precio de ser perseguidos. Ya habían crucificado a Cristo. Ya ustedes saben todo lo que había pasado. La persecución en contra de la iglesia. No solamente del Imperio Romano, sino de los mismos judaizantes. Pero a ellos no les importó eso. Así que es importante ver lo que estaba haciendo esta iglesia en esas primeras obras. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, él le añade también, no lo tiene que buscar, pero en el capítulo 1, versículo 15, él reconoce la fe de ellos en el Señor Jesús y reconoce el amor que tenían para con todos los santos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Así que toda persona que ha nacido de nuevo ha experimentado esto. No me olvido, ¿verdad?, de algunos detalles, y eso es lo que dice el Señor, mira, recuerda. Pero cuando Cristo llega a mi vida, hasta los colores se veían diferentes. Y he hablado con otras personas que me dicen lo mismo. Es algo, una sensibilidad, algo, empiezas a ver al Señor en todo. Una sensibilidad por la palabra, escuchas las cosas y tú ves, yo recuerdo la primera vez que leí 1 Corintios 13, y yo, wow, ¿qué es eso? Nada se puede comparar al mensaje de amor que Dios ha dado. Ninguna novela, ningún escritor, poeta se puede comparar al Señor. Una sensibilidad por la palabra, respondiendo a los llamados. Mira que si hace falta personas, vamos a limpiar aquí en la iglesia y vienen, esos recién convertidos, vienen con gozo, con alegría. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer, pastor? ¿Qué vamos a hacer? Recuerda, arrepiéntete y haz esas primeras obras. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí hay hermanos y hermanas. Aquí. Que piensan que jamás podrán experimentar lo bueno de ese primer amor otra vez. Aquí hay personas
que piensan que eso no va a volver. Piensan que eso es como el eslogan, ese anuncio que hay para rebajar, el que dice el peso que se fue para siempre. Pues el amor que se fue para siempre. Si esto fuera así, hermano, si eso fuera así, ¿por qué Cristo da esa amonestación? Respóndame esa pregunta. Si eso fuera así, ¿por qué Cristo da esa amonestación? ¿Acaso es Cristo mentiroso? Está pidiendo algo que no puede ser. Yo sé que ustedes saben la respuesta. Hermano, y esto es por la gracia del Señor. En nuestras propias fuerzas no podemos nada. Pero es que nosotros todo lo torcemos, lo vemos al revés. El libro de Apocalipsis es un libro que sí tiene juicios horribles. Habla del infierno, de la muerte segunda, en el infierno aquel que será el lloro y el crujir de dientes. Que Cristo va a regresar por la iglesia y que van a haber otros que van a querer morir y no van a poder matarse. Dice la palabra. Pero te voy a decir una cosa, hermano. El libro de Apocalipsis no es un libro de juicio, aunque tiene juicio. El libro de Apocalipsis, la revelación que da Jesucristo para allá, para el año 95 de nuestra era aproximadamente. La revelación lo que le está diciendo a un pueblo, a una iglesia que está siendo perseguida, que se había desviado en algunas cosas. El libro de Apocalipsis lo que le está diciendo es, mira, no te preocupes, yo estoy contigo, te tengo en mi diestra, estoy en medio de la iglesia y yo soy el vencedor. Y como tú estás conmigo, tú eres más que vencedor. Eso es el mensaje. Va a haber persecución, pero yo soy el vencedor. De la misma manera, esta palabra, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es torcido. Pero cuando tú realmente ves por el Espíritu Santo lo que el Señor te está diciendo es maravilloso. Él no te está dando un cantazo ahí de ley, no, es todo lo contrario. Lo que te está diciendo es, mira, yo te tengo en mis manos, yo estoy contigo. Y yo quiero que sepas que aún hoy, después de todos estos años de tu vida, yo quiero que tú sepas que tú tienes acceso a ese primer amor. Lo que Jesucristo te está diciendo es, eso no es cosa del pasado. Si alguien te ha dicho que eso es del pasado, que ya tú no puedes experimentar, mire, no lo he dicho, pero esta es la palabra de este sermón. Esa pasión, si alguien te ha dicho a ti, ya eso murió, ya eso se apagó, ya eso alguien lo barrió. No. El Señor lo que te está diciendo es todo lo contrario. Yo quiero que tú sepas que por la gracia de Dios, por todo lo que tú has recibido en el Espíritu Santo, hermano, tú y yo podemos tener acceso a esa pasión por Dios. Yo tengo que regresar a Apocalipsis. Vayan conmigo al capítulo 2, al versículo 2. Vamos a ver el 2, el 3 y el 6. 2, 3 y 6. Tengo que regresar porque hay otro mensaje, hay otro en el contexto que tenemos que ver también. Y que amplían también este mensaje del Señor para la iglesia. Apocalipsis 2:2 dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mira esto. O sea, esta iglesia trabajaba, y no trabajaba solamente, sino que le añade un adjetivo y dice arduamente, arduo trabajo. Y con paciencia.
y que no puede soportar, mira, no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, mira, esta iglesia, claramente el Señor te está diciendo a ti, esta persona sabe, tiene conocimiento de Dios, tiene conocimiento de su palabra, al punto que puede discernir a estos charlatanes y falsos apóstoles de estos tiempos y decir, eso que está diciendo, eso es un disparate y eso es un charlatán, eso no es de Dios. Tenían el conocimiento, por lo tanto podían discernir. Y no solamente eso, el versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, no has claudicado. Repite otra vez, y por amor de mi nombre y no has desmayado, no has claudicado, ahí tú has estado. En el versículo 6 te dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y en el griego dice, pero tienes esto, que odias las obras de los nicolaitas, las cuales yo también odio. El Señor es amor y es justicia también. Y es ira, está la ira de Dios también. Uno tiene que ver al Dios de la palabra del Señor. No es un abuelito alcahuete, como algunos piensan, que hasta le pasa la mano al pecado, y otros lo ven como si fuera un ogro, que lo que quiere es darte un cantazo todo el tiempo. Es un Dios amor, dice la palabra, pero es un Dios justo también. Y hay una empatía en este versículo 6. O sea, ustedes aborrecen a esos nicolaitas que lo que creían y lo que hacía esta gente es que contaminaba la iglesia. Metían el pecado dentro de la iglesia, la idolatría, sutilmente. Hay un paralelismo, ¿verdad? Con Balaán y Balac, todo esto también de la misma manera. Meter un caballo de Troya adentro, ¿verdad? Poco a poco para destruir a la iglesia. Precisamente lo que estamos viendo ahora. También. Y esta gente dijo, no vamos a introducir nada de eso, ni idolatría, ni lo pagano, ni lo anticristiano, nada de eso. Qué pena que hoy día tantas iglesias han claudicado en esto, ¿verdad que sí? Y han abierto las puertas a las cosas que claramente la palabra dice que son pecados. Pero ahora alguien dijo, un concilio dijo que no es pecado. Mira, Dios tiene la misericordia de eso. Pero vemos aquí, obviamente, mira, todo lo que dice el Señor, todo esto bueno que dice el Señor de esta iglesia. De la misma que le dice, pero tengo algo contra ti, ¿verdad? A esa misma iglesia, mira todo lo que el Señor le reconoce y el elogio que el Señor les da. Entonces, nosotros vemos que esta gente, cristiana, esta iglesia, tenían conocimiento de Dios y su palabra, ¿sí o no? Sí lo tenían. Pero sin pasión por Dios. Conocimiento de Dios sin pasión por Dios. Y cuando uno medita en esto y uno se remonta al principio, ¿verdad? Cuando nosotros conocimos al Señor, tenemos que reconocer algo también. Nosotros entonces teníamos mucha pasión, ¿sí o no? Mucha pasión, pero sin conocimiento de Dios y su palabra. El Señor quiere ambas. Quiere que tú tengas conocimiento de Dios y de su palabra, seas maduro, con pasión. No puedes dejar la pasión. Y si tú me preguntas, Yori, ¿cuál de las dos es más importante? Bueno, ya Apocalipsis te lo aclara. No puedes dejar ese primer amor. Viene a mi mente cuando Marta y María estaban con el Señor. Marta afanada y esto, ¿verdad? Las obras, el trabajo, porque eso es, haciendo para el Señor. Pero Jesucristo dice, María ha tomado la mejor parte. La contemplación, la pasión, la adoración. Y esto pasa con los matrimonios. Empieza con mucha pasión y con mucha ilusión. Y eso olvídate. Y eso abre la puerta. Y cuánta cosa hay aquí. Y en el camino va pasando algo. Luego se quedan muchas veces las responsabilidades.
el conocimiento, el compromiso, pero no hay nada de pasión. William Hendrickson dice, sin duda había obra, refiriéndose a Hebreos, ¿verdad? Él tiene un tremendo comentario de Apocalipsis, lo pueden buscar, se llama de hecho Más que Vencedores, William Hendrickson. Sin duda había obra, trabajos y paciencia en la iglesia en Éfeso, pero todas estas cosas pueden estar presentes aunque haya una decadencia en el amor. Una esposa, por ejemplo, puede ser muy fiel a su esposo y puede dar evidencias de una gran asiduidad en todas las cosas que se relacionan con él. Y sin embargo, puede haber una decadencia en el amor. El sentido del deber puede hacerla fiel en todos los detalles de su atención para con su marido. Asimismo, un miembro de la iglesia puede ser muy fiel respecto a su asistencia a los cultos, pero a pesar de esto, no ser un apasionado al Señor como lo era antes. Y lo mismo con el esposo. Puede proveer, traer la comida, traerle sustento y demás, sin pasión. Recuerdo las palabras del Señor en Lucas capítulo 11. Él dijo a los fariseos, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ambas cosas son necesarias. Y si te dan a escoger, que no es así, ¿verdad? Porque no tenemos una, se complementa con la otra, pero cuán importante es la pasión. Yo recuerdo, preparaba esto y venían muchas cosas a mi mente, le decía a Mari, pero yo recuerdo cuando Mari y yo éramos novios, ¿verdad? Y después de haber estado todo el día juntos, hablando y esto y lo otro, hasta por la noche, que entonces me botaban. René y Ana Luisa me botaban de allí. Entonces yo llegaba a mi casa, ¿y qué yo hacía cuando llegaba? Después de todo el día, y no era como ahora, perdónenme jóvenes, no había celulares. No existían. De hecho, un poquito más adelante, los celulares que vinieron, tú necesitabas una maleta Samsung de esas de las que no puedes pasar por el aeropuerto ahora para llevar el celular, ¿verdad? En ese tiempo no había nada de eso. Lo que había eran unas cosas llamadas teléfono. Venían en 3 colores. Negro, crema y un rosa, que eso era lo más feo que había. ¿Se acuerdan de ese? Entonces, ni siquiera habían llegado los botones. No habían llegado los botones. Tú le metías el dedo así. Y entonces, en lo que eso daba la vuelta, tú te podías ir a la cocina. Hacías un arroz con bueyes. Si eran 9, y cuando llegaba todavía no estaba. No había llegado. Pero pasábamos por todo ese suplicio y volvíamos a hablar. Esas cosas no deben terminar. Esas cosas no tienen por qué terminar. Y yo le doy gracias al Señor porque yo he sido testigo en esta iglesia de matrimonios de muchos años, de más de 50 años, y yo veo esto. No hay que sustituir la vida relacional con lo que hay que hacer. Dejamos que las reglas, los compromisos sustituyan entonces nuestra relación de amor con Dios, con nuestra esposa, esposo, pero con Dios. Y esto fue lo que le pasó a los efesios. ¿Qué les pasó a ellos? Comenzaron con relación y pasión, pero terminaron con religión. Lo mismo que todo el tiempo Cristo criticó. Dijo, mira, no, yo no quiero ritos, yo no quiero que estén obras, que estén haciendo esto, que estén haciendo lo otro. Yo lo que quiero es relacionarme con ustedes. Yo quiero un pueblo que me adore, un pueblo que esté conmigo, labios que me honren, un corazón. Hacer las cosas por compromiso, pero no hacerlas por amor a Dios. Eso no glorifica a Dios. Así que si tú haces las cosas por hacerlas, porque fíjate que esta iglesia, estos cristianos estaban haciendo, y nos puede pasar a nosotros, estaban haciendo muchas obras para Dios, pero habían dejado su relación con Dios. O sea, hacían la obra para Dios, pero el Dios de la obra lo habían dejado.
Cuando uno hace eso, hermanos, por más buenas obras que tú hagas en el Señor y ministerios y todo esto, si no estuvieron cimentadas y fundamentadas en el amor y en una relación y una pasión por Dios, y simplemente era porque tenías que hacerlo, cuando la pongan allá, y vemos en 1 Corintios capítulo 3 que te habla de ese proceso, ¿verdad? Que nuestras obras serán probadas. Pues mira, si fueron 30 años, 40 años que tú trabajaste asiduamente para Dios, pero no por amor, no por una relación, no por pasión, te voy a decir, lamentablemente, todas esas obras se van a desaparecer. Mira lo que el Señor dice en el versículo 5 de Apocalipsis. Él dice, quitaré tu candelero de su lugar. Y no estamos hablando de salvación. La salvación es por gracia. Eso está claramente establecido en la Escritura. ¿De qué está hablando ahí? Bueno, ¿qué hace un candelero? ¿Qué hace? Alumbra. Lo que te está diciendo es que si tú te relacionas con Dios en obras sin ese amor y sin esa pasión, que tiene que ser lo que mueve todo lo demás, el Señor dice, yo voy a quitar tu influencia sobre los que te rodean. Vamos a Lucas 15. Lucas 15, 11 en adelante. También dijo, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame las partes de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, unos animales que para los judíos eran inmundos. Y allí se encontraba este hombre, versículo 16, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos, de este versículo 20, cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero mira lo que le pasó al hermano mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y mira lo que hace el hermano, el hijo de este hombre. Entonces se enojó y no quería entrar. Pero mira el padre, mira, ¿usted sabe quién es el padre aquí? Señor. Aún en medio de la calamidad, del pecado, de la insuficiencia, de la celebración por su hijo que había llegado, salió por tanto su padre. Y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. Oh, las obras, ¿sí? No habiéndote desobedecido jamás, su embustecito también metido. Y nunca me has dado ni un cabrito. Mira para allá. ¿Cómo el pecado te nubla? Mira lo que estaba pidiendo. Un cabrito. Chicos, pero 20.000 acres de cuerda o de terreno, lo que sea.
nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, mira, el hermano, vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Quién dijo eso? Has hecho matar el becerro gordo para él. Él entonces le dijo, hijo, escucha esto, hermano. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Todas. Trabajo, pero desconociendo lo que tenía en el Padre, la relación con el Padre. Todo lo que yo tengo es tuyo. En el día de ayer tú pudiste buscar ese mismo becerro gordo y te lo jampeabas, como dicen mis hijos. Yo estoy dando una clase de la adoración como estilo de vida. Ha sido una bendición también, ¿verdad? Y el pastor, estamos usando también como parte de un libro, hay unas notas de un libro, Diseñados para Adorar, de A.W. Tozer. Y él dice lo siguiente, dijo, primero la adoración debe sentirse en el corazón. Uso el verbo sentir osadamente y sin disculparme. No creo que debamos ser un pueblo sin sentimientos. Yo llegué al reino de Dios a la manera antigua, dice él. Murió hace muchos años. Creo que conozco algo de la vida emocional que va unida a la conversión. Por lo tanto, creo en los sentimientos. No creo que debamos guiarnos por ellos. Pero sí creo que si no tenemos sentimientos en nuestro corazón, estamos muertos. No puede ser una obra, hacer unas cosas por un compromiso sin pasión. Es lo que está diciendo, te mueres. Si no avivamos la pasión en el matrimonio, ¿qué pasa? Se muere. Si no lo hacemos en nuestra relación con Dios, nos morimos también. Porque tiene que haber una pasión, una búsqueda. ¿Qué tú quieres, Señor? Las almas no llegan, hay que salir. Esto no funciona. A ver, Señor, ¿qué tú quieres, Padre? No podemos sustituir. Nada puede sustituir esa pasión. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Muchas veces en los círculos de nuestra doctrina reformada pareciera que estas cosas tienen que estar divorciadas. Que si es conocimiento y apologética no puede haber fuego y pasión y deseo y anhelo. Eso no está en la Biblia. Ambas cosas, conocimiento de Dios y su palabra, pero pasión y fuego y anhelo de que Dios transforme, toque nuestras vidas, nos cambie, que nos avive. Aviva, Señor, aviva el fuego en nosotros. Aviva el fuego en nosotros. Así hablaban, así pensaban los hombres de Dios, grandes hombres de Dios en la Biblia. Moisés decía, si tu presencia no hay de ir conmigo, no nos saques de aquí. Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El rey David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y cuando a Sadrán, Mesach y Abednego, allí Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, le dijo, no, ustedes se tienen que postrar aquí delante de esta estatua y rendir aquí honor y adoración, porque si no los vamos a meter en el horno de fuego. Y te voy a dar un tiempito para que lo pienses y tú sabes la respuesta de ellos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero ahí no queda, porque ahora viene la parte de la pasión. Dice, y si no, sepas, oh rey, papá, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Y Esteban? ¿Qué me dicen de Esteban? Hechos 7, mientras lo apedreaban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, mira esto, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
mismas palabras de Jesús en la cruz. Y murió. Cristo nos dice, ¿quién dijo que no podemos vivir en ese primer amor, en esa pasión? ¿Quién dijo eso? Si alguien lo dijo, fue Satanás, la carne o el mundo, porque no fue Dios ni su palabra. Con relación al llamado, los que están aquí que no le han entregado su vida al Señor. Leía sobre una historia de James Bracey. Este hombre estuvo en el ejército hace muchos años, hace más de, ya ellos habrán muerto, no sé, porque ya ellos llevaban 55 años de casado cuando esto pasó. Cuando ellos eran recién convertidos, allí estaba él estaba en el ejército recibiendo unas cartas. Y se había extraviado una carta y la encontraron 55 años después. Esa carta de amor, y ella la recibe, y eso fue tan especial. Era especial en aquel momento, pero ella dice, pero qué especial cuando la recibo 55 años después, lo localizaron y le entregaron la carta, esa carta de amor. Hace muchos años, escucha, Jesucristo escribió una carta de amor para ti. En aquella cruz del Calvario la escribió con tinta de sangre. Siempre ha significado mucho, pero si hoy tú recibes esa carta, tomará un significado eterno para ti. En aquella carta que escribió en la cruz del Calvario, con su vida, es lo que decía, yo te amo, he abierto un camino para ti, he tomado todos tus pecados, yo soy el único camino, soy la verdad, soy la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Pero el pecado no lo podemos quitar del medio, así que si tú estás aquí y nunca le has entregado tu vida al Señor, o si lo hiciste, no lo hiciste de corazón y reconoces que eres pecador, que eres pecadora y quieres rendir tu vida al Señor, yo simplemente te pido que levantes la mano, ¿verdad? Y vamos a orar por ti.